Hola amigos de YouTube, les saluda su amiga, la Dama de la Noche, esperando se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos, ya que esta podría ser la última vez que se encuentren juntos. Los invito a dejarme un comentario para saber qué les parecen las leyendas que les traigo y me dejen una sugerencia o alguna experiencia que hayan tenido con el más allá, para contarla aquí, en mi canal. Sin más por el momento, comencemos con las leyendas de hoy. La carroza de la muerte, leyenda del estado de Guerrero. En la ciudad de Iguala se localiza el barrio del Juanácate, formado lo mismo por enormes caserones que por humildes jacales. En este lugar se estableció un local comercial propiedad de don Nicolás Linche llamado Las Glorias del Mundo. Por el día era una tienda de abarrotes y por la noche funcionaba de cantina. En aquellos años en que aún no existía la energía eléctrica, las noches eran muy peligrosas, pues en cuanto la gente metía sus farolas de petróleo, las calles se oscurecían convirtiéndose en una boca de lobo por donde nadie se atrevía a pasar. Una de esas noches, dos amigos caminaban de regreso a casa charlando sobre sus cosas, cuando escucharon el estrepitoso ruido de las ruedas metálicas de un carruaje, que era jalado por algunos caballos en el empedrado camino. Apenas tuvieron tiempo de hacerse a un lado antes de ser atropellados, pero no fue eso lo que los asustó, sino el descubrir que dentro de aquella carreta viajaba un esqueleto de huesudas manos que guiaban las riendas. Aunque el incidente ocurrió en segundos, los muchachos lo vivieron en cámara lenta, observando cada detalle de aquel cuerpo sin carne. Pudieron ver que sus ojos eran dos cuencas vacías por donde salían luces de colores, que se desvanecían al paso del carruaje. Así lo vieron avanzar hasta desaparecer detrás de un frondoso amate. Ambos jóvenes quedaron helados de terror. Uno desvaneció sobre la pared de adobe, el otro petrificado sin poder dar un solo paso en ninguna dirección. Ninguno de los dos podía hablar, muchos menos gritar. Al amanecer fueron encontrados sin vida. La expresión de sus rostros era de pánico total. Algunos hombres que habían tenido experiencias similares, contaban que habían visto una mujer elegantemente vestida y cubierta de joyas, conduciendo un carruaje que dejaba a su paso un fétido olor a carne podrida. Cruzaba la calle y luego se perdía en la distancia entre un largo lamento. Desde esa noche en que murieron aquellos muchachos, exactamente a la medianoche, los habitantes del barrio de Juanácate escuchan el ruido de la carroza de la muerte, sin atreverse a asomarse y mucho menos a salir. Rezan y elevan plegarias para desterrar aquel maleficio del lugar. Con la llegada de la electricidad a la ciudad de Iguala, las calles se volvieron más seguras. Las viejas casas de adobe se demolieron y en su lugar se construyeron residencias de cemento. El viejo amate fue cortado y vendido como leña. Desde entonces, ya nadie escucha el paso de la carroza de muerte. El charro que se aparece en Esquinatat. Esquinatat, el pasar una noche en una de las dos habitaciones del hogar de la familia Patiño, una de las familias de la colonia Gabriel Leiva, llena de temor a cualquiera. Aunque es una historia poco conocida en Esquinatat, durante varios años en esta familia se ha contado la historia de la aparición de un charro, quien de repente sale en una de las habitaciones durante la noche. Según lo relatado por algunos integrantes de esta familia, este fantasma es el de una persona de estatura alta, con vestimenta charra y elegante, a quien hasta la fecha nunca se le ha podido mirar el rostro. Se ve que es un hombre grande y fuerte, digo que grande porque cuando se te aparece, por un lado, no le alcanzas a mirar más que del pecho hacia los pies, se mira vestido como charro con traje negro y los botones del traje parece que son de oro, dice uno de las personas que viven cerca a la casa. Comentan que quienes han visto y sentido la presencia de este fantasma, son familiares que regularmente acuden de visita y les toca pasar la noche en dicha habitación. Los que vienen de visita son los únicos quienes dicen mirarlo. Yo tengo casi toda mi vida viviendo aquí en mi casa y nunca he visto nada. Ellos platican que cuando están dormidos se les pone por un lado ese hombre, pero pues yo nunca he visto nada, expresó Petra Patiño, quien es la propietaria de este hogar. Eso sí, quien duerme una vez ahí o de menos pasa una noche, ya no le vuelven a quedar ganas de quedarse en ese cuarto, porque según le tienen miedo al charro.
dijo que, hasta la fecha, nunca se ha sabido el porqué de la aparición de este fantasma. Para finalizar, entre risas, dijo que su casa siempre está abierta para quien guste pasar y descansar una noche, la habitación del charro siempre está lista para quien desee pasar una noche en ella. Misterio. La casa se ubica en la colonia Gabriel Leiva, en Escuinatad, donde los vecinos y curiosos se preguntan el porqué de la aparición del charro. Lo que dicen. El charro se le aparece solo a la gente que llega de visita a la casa, ya que quienes viven ahí nunca lo han visto. Vestimenta. Quienes han visto al fantasma dicen que es un hombre grande y fuerte, vestido de charro, con traje negro y los botones dorados. Leyenda. Las personas que creen en apariciones, comentan que cuando se aparecen fantasmas en un lugar es porque cuidan algo o alguien, o hasta porque hay algo valioso enterrado en el lugar. Las siguientes leyendas me las compartieron por Facebook. La chica de la curva existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador común: una joven enfundada en un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del Garraf. Era una noche lluviosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar. Hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. El hombre siguió su consejo y, cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le espetó. No me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Esta escena se ha repetido en otros lugares de España, como en Mallorca o Báscara, Girona. La mujer de los lamentos. Aún encerrado en la habitación más remota de la casa podía escuchar sus lamentos. La tempestad afuera arreciaba por momentos, y los truenos a la distancia parecían acercarse cada vez más mientras el aguacero golpeaba contra las ventanas. Hacía ya bastante tiempo que Desiree y Alex habían desaparecido, sus gritos todavía hacían eco en mi mente, como una banda sonora infernal que acompañaba aquellos lamentos en el pasillo. Estaba llorando, mis manos temblaban y sostenía una linterna apuntándola hacia la puerta mientras buscaba frenéticamente un plan de acción. Ella viene. Sé que viene. Y tengo que escapar antes de convertirme en su siguiente víctima. El sonido de sus pesados pasos se hacía cada vez más nítido mientras se aproximaba a la puerta, eran incluso más fuertes que los lamentos que le rasgaban la garganta. Hubo un fuerte crujido seguido de un ulular, triste, gutural y gemido. La pesada puerta de roble se mantuvo firme mientras la hacían temblar en su marco, la manija se sacudía y se negaba a permitir el acceso. Los lamentos se hicieron más agudos, más desesperados, y pude escuchar mientras retrocedía en la puerta y se retiraba. Me estremecí al pensar a dónde iba. La imagen en mi mente me enfermó. Cuando los sonidos desaparecieron y los lamentos se hundieron en lo profundo de la casa, me tomé un momento para respirar y recomponerme.
Dejé que la haz de la linterna se paseara por aquella habitación, analizando las pinturas en aquellos cuadros antiguos, los bustos de mármol, la cama, el reloj y el armario. En cada nuevo artículo que emergía de la oscuridad yo veía un arma en potencia. Si tan solo pudiera acercarme lo suficiente a ella sin sentirme enfermo, podría estrangularla con las sábanas. ¿Bastaría un golpe rápido con el reloj para enviar su retorcido cuerpo al suelo? ¿Tendría otro final toda esta pesadilla? Me preguntaba. Pero cada pensamiento encontraba una conclusión lógica de que no era posible. Sabía que aquello a lo que me enfrentaba no era nada humano. Y quizá nunca lo fue. No había forma de terminar esto sin un trauma. Mi único triunfo sería escapar, y tengo que emplear el sigilo si quiero seguir con vida. Me desplacé silenciosamente hacia la puerta y puse mi oído en ella. El golpeteo contra el cristal de la ventana se hacía más intenso mientras intentaba concentrarme en lo que había más allá del pasillo. Los lamentos finalmente habían cesado, y solo podían escucharse las gruesas gotas de lluvia sobre la ventana. Di un paso atrás, el temor a que en cualquier momento lanzara su cuerpo contra la puerta me hacía entrar en pánico. Pero mientras retrocedía pude ver algo entre el tono grisáceo de la luz que entraba por la ventana. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. La lluvia en el cristal no estaba sola. Me volteé, más allá de la ventana, iluminada por el destello de un relámpago, vi la silueta de un ser. La ventana se rompió hacia el interior, los trozos de cristal, el agua y el viento se abrieron paso por todo el cuarto. Pude escuchar los gritos otra vez, llenaban aquella habitación en su totalidad, y corrí a la puerta, lejos de ella. El vestido blanco ensangrentado que cubría su cuerpo se había empapado por la lluvia y ahora se aferraba a su piel dejando ver unas costillas marcadas, los senos flácidos y la marca enorme de una herida sobre su cuello. Le lancé la linterna mientras intentaba arrancar la manija, pero la muerta no cedió y eché un vistazo mientras bajaba por la ventana. Sus extremidades sobresalían en ángulos agudos y retorcidos. Las palmas de sus manos y los pies estaban apoyados sobre la madera mientras que sus brazos y piernas apenas podían considerarse como tal. Su locomoción parecía la de una araña que cazaba a una presa, era aún más horrible a medida que se aproximaba. Su boca era amplia, negra, le estaba llena de sangre, con los ojos completamente en blanco mientras aullaba de forma incesante. El pelo suelto nacía sobre un cuero cabelludo irregular y se arrastraba por el suelo. Su cabeza estaba completamente torcida hacia atrás. Volví a la cerradura desesperado y finalmente se abrió. Apenas pude deslizarme y cerré la puerta, jadeando mientras me dirigía hacia las escaleras oscuras. Sus gritos subieron por mi espalda con profunda ira. La puerta se abrió mientras descendía. Pude escuchar que emprendió la persecución, eran golpes fuertes, como si desgarrara la escalera detrás de mí. Doblé en el descanso y vi, por un instante, la sangre derramada que escurría desde el cuerpo de Alex. Sus miembros habían sido aplastados y rasgados. Su cabeza estaba totalmente volteada hacia un lado. Sentí como las lágrimas corrían por mi cara mientras me alejaba, mis pies me llevaban tan rápido como podían, lejos de aquella mujer que se lamentaba a mis espaldas. Cuando llegué a la primera planta pude ver lo que había quedado de Desiree. Su cuerpo ahora formaba parte del techo. Sus extremidades habían sido rasgadas en tiras y colgaban como candelabros del techo, adheridas por la fuerza del impacto. Su cabeza yacía sola sobre el piso con una expresión de terror no muy diferente a la de mi persecutora. Esquivé sus restos y una pequeña mesa que marcaba el centro de la habitación. Al mismo tiempo escuché a la mujer lamentándose mientras alcanzaba el mismo piso. Era más rápida, y aunque casi podía ver la puerta principal desde mi ventajosa posición, sabía que jamás llegaría antes de que me alcanzara. Giré a la izquierda y crucé por el pasillo en el que, lo más rápido que pude, volví a encerrarme en otra habitación con un portazo y el clic de la cerradura. Empecé a llorar cuando se estrelló contra la puerta un segundo después. La habitación apenas y era un poco más grande que un armario, pero pude ver que no tenía ventanas.
A medida que me hundía en la oscuridad para escapar de los gritos, pude escuchar el golpe hueco de mis pies contra el suelo. Mi linterna alumbraba tenuemente desde algún lado bajo mis pies y vi la última oportunidad de escapar. Una trampilla hacia un sótano. Por un momento me preguntaba si la mujer de los lamentos podía perseguirme si me arrastraba por debajo. Si sería lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de a dónde me había metido. Pero no tenía otra opción, así que tomé la trampilla y la abrí, dejando atrás el sonido de los golpes contra la puerta. El frío del sótano me envolvió. Pude ver, por el borde superior, unas delgadas ventanas polvorientas que apenas si se asomaban por encima del césped. Estaban demasiado lejos del suelo, e intentaba encontrar algo para subir, pero el tiempo era muy poco. Escuché la puerta de la habitación abrirse. Los lamentos eran mucho más terribles ahora, como un coro de llantos que se entretejían y se derramaban en los espacios abiertos. Me pareció escuchar más voces ahora, y pude sentir cuando mi corazón empezó a hundirse. La trampilla abierta por la que había llegado le indicaría mi posición y pronto dejaría de estar solo. Me aparté de la estrecha escalera hacia el callejón sin salida que me separaba de la libertad unas pulgadas más arriba. Empecé a llorar, pidiendo salir, mendigando vida. Pero yo sabía, dentro de mí, que este sería el lugar donde todo terminaría. Que era el final. Dejé de suplicar cuando la mujer atravesó el sótano. Las voces rebotaban en las paredes mientras avanzaba. Se me acercó lentamente, moviéndose como antes, como si acechara a su presa. Vi un segundo par de manos y mi estómago se revolvió con el cuerpo mutilado de Alex que llevaba arrastrando tras ella. Se encorvó aún más y siguió aproximándose. Cuando los restos de Desiree emergieron tras de ella, lloré y empecé a gritar. Antes de que pudiera llegar hasta mí hice mi último intento, volteé, destrocé la ventana con el puño y trepé la pared. Mis uñas se aferraron en el lodo. Me alcé a mí mismo por aquella ventana rota con un instinto animal, ignorando los cortes de los vidrios que habían quedado y agradeciendo poder sentir la lluvia que golpeaba con fuerza en mi espalda. Nunca dejé de llorar, ni cuando finalmente puse mis pies fuera de aquel lugar. Corrí sin atreverme a mirar hacia atrás hasta que llegué a las farolas. Tenía miedo de aquello que podía ver si lo hacía. Y finalmente miré, la vi atravesando el patio, aullando detrás del viento. Pero también pude apreciar que algo más emergía desde aquel sótano. Algo más grande y mucho más siniestro. Se puso de pie y me vio correr mientras los otros desfilaban a su alrededor, gritando, aullando y llorando. Sentí que sus ojos ardían sobre mí, y pude percibir su odio por haberme escapado. Alex, Desiree y yo habíamos llegado hasta aquella casa en busca de un final para el cuento de la mujer de los lamentos. En nuestra infancia nos enteramos de todos los asesinatos y desapariciones, y siempre deseamos saber si aquello era verdad. Lo que encontramos fue una verdad que las historias jamás habían contado. Lo que nadie decía era aquello que solo los que habían muerto aprendieron en sus últimos momentos de vida. Ella no era más que otra víctima, otra muerte, otro fantasma en la casa. La mujer de los lamentos no mata, la mujer de los lamentos advierte, y fue gracias a este horror que me salvó aquella noche de las garras del mismo demonio. Muchas gracias por escuchar las leyendas, y, gracias a las personas que me compartieron estas últimas dos leyendas, yo me despido no sin antes recordarles que, si pasas por este canal y no te suscribes, no puedo hacerme responsable de los demonios que te acosaran por las noches. Así es que, ya lo sabes, suscríbete, dale like, y acciona la campanilla para seguir escuchando más relatos de La Dama de la Noche.